Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a Aula Divergente. Y Carlos, cuéntanos a quién tenemos hoy como invitada especial. Hola Dani, ¿qué tal? En esta quinta entrevista ya de Aula Divergente tenemos a Karina Delfino y tú nos contarás el perfil interesantísimo de Karina, ex líder estudiantil. Carlos, pues la verdad, la entrevista con Karina fue una entrevista que yo personalmente disfruté muchísimo. Karina es una mujer fascinante que además tiene un perfil supremamente interesante porque, como dijimos varias veces, fue líder estudiantil de las movilizaciones del 2006 y después de eso siguió una carrera política que la ha llevado hasta el día de hoy a ser alcaldesa de una de las comunas de Chile. Así es de una de las comunas más importantes de la región metropolitana, de la zona central del país. Karina ha estado dedicada a la actividad política y pública desde su adolescencia, siendo dirigente estudiantil, levantando demandas que cambiaron la agenda política en Chile, generando debates que aún están puestos sobre la mesa. Y ese compromiso de Karina con la educación pública que se generó muy temprano en su vida, hoy también la mantiene allí en el ejercicio de su cargo de alcaldesa. Así que nada, pues cuéntanos por favor, Dani, de qué hablamos con Karina antes de pasar a escucharla. Pues sí, esto ha hecho, Carlos, que Karina nos pueda dar una perspectiva súper integrada, súper híbrida, desde un rol muy personal como activista y también desde su gestión, desde la política. Karina nos habla sobre el movimiento estudiantil del 2006, de su experiencia liderándolo. También nos habla sobre cómo ella ve esas relaciones que hay entre el movimiento del 2006 y los movimientos que fueron posteriormente, el del 2011, el del 2019, y al final nos habla desde su perspectiva como alcaldesa si ella cree que se han satisfecho o no esas demandas por las que lucharon cuando eran estudiantes pingüinos. Bueno, entonces Dani, sin más, pasemos a escuchar a quien ha sido una de las protagonistas del debate educativo en Chile desde el 2006 en adelante, Karina Delfino. Bueno, yo me llamo Karina Delfino Musa, soy socióloga, tengo un magíster en sociología también, pero en realidad la parte principal de mi vida la he enfocado a la política y también fui parte de un movimiento estudiantil muy importante. En el año 2006 fui dirigente estudiantil, fui presidenta del Liceo 1 de Niñas de Santiago y ahí fui vocera nacional de estudiantes secundarios en el marco de la Revolución Pingüina, que fue el 2006. Luego fui concejala de la comuna de Quinta Normal del año 2012 al 2016. Actualmente soy alcaldesa de la comuna de Quinta Normal también hace poquitos meses. Y en el Partido Socialista también he hecho varias cosas. Fui presidenta, la primera mujer presidenta de la Juventud Socialista. Y también actualmente soy vicepresidenta de la Mujer del Partido Social. Así que he hecho varias cosas. Impresionante, de verdad impresionante, Karina. Admiración total. Y ahorita que mencionas esto de los movimientos del 2006, quisiéramos de entrada saber un poco más de eso. ¿Será que tú podrías contarnos en específico de lo que recuerdas a hoy cuáles fueron las demandas que ustedes buscaban con ese movimiento, o por lo menos las más importantes que puedas recordar? Mira, yo creo que no hay movimientos posteriores sin el año 2006. O sea, no se explica que haya un año 2011 o que haya un año 2019 incluso, o 2018 con la ola feminista, sin considerar el primer movimiento estudiantil que fue el año 2006. El año 2006 fue la Revolución Pingüina y yo creo que fue el movimiento probablemente más importante del retorno a la democracia. Nosotros tuvimos más de 1 millón de personas movilizadas en un mismo día, que fue en el momento en que se tomaron todos los colegios de Chile. Yo tenía menos de 18 años y la gran mayoría de esos dirigentes, dirigentas y personas que participaron en la Revolución Pingüina tenían menos de 16 años, 15, 14, 15, 16, 17 años. Es decir, éramos personas que no teníamos derecho a voto todavía y además que nos habían estigmatizado en una generación, entre comillas, del no estoy ni ahí, por una frase que había dicho Marcelo Ríos, que es un deportista chileno bien destacado, y le habían preguntado qué opinaba de la política y dijo no estoy ni ahí, entonces nos categorizaron como la generación del no estoy ni ahí. Pero era todo lo contrario, lo que pasa es que nuestra generación, y bueno, ahora también se ve un poco, no participan en la política formal en el fondo, o sea, no necesariamente votando hasta hace poco, o tampoco como en los partidos políticos participando masivamente, pero sí en otro tipo de movimiento. Entonces los jóvenes creo que siempre han tenido algún tipo de interés, han tenido opinión, pero no era como se entendía hasta ese entonces. El petitorio era un petitorio simple que se dividía como en dos ámbitos.
a corto plazo y otro a largo plazo. Y en el corto plazo eran materias súper específicas económicas, eran como el pase escolar gratuito, la PSU gratuita, mejorar las colecciones de los colegios que eran súper malas, y a largo plazo era obviamente mejorar la calidad de la educación, o sea, era derogar la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, reformar la jornada escolar completa, bueno, era que se eliminara el lucro en la educación. Entonces eran temas como de largo plazo y mucho más profundo que en el fondo afectaban la estructura educacional. Fue la primera vez que se establece, yo creo que dentro como de las cosas que uno pudiese considerar de ese movimiento, que se establecen a los estudiantes secundarios como un actor social relevante. Es decir, como que los actores secundarios, los estudiantes secundarios, tenían derecho a opinión no solamente en educación, a nosotros nos terminaban preguntando finalmente como de todo un poco, y por eso yo digo que no se explican los movimientos después sin porque en el fondo fue la base para poder empezar a hablar sobre educación en la opinión pública de verdad. Yo creo que hasta ese momento no se hablaba de educación, probablemente en la academia o en algunos expertos o expertas que eran, pero en la calle, en la opinión pública, el tema educacional no estaba dentro de las prioridades, y creo que es la primera vez que se comienza a hablar de educación. Yo creo que, como decía, fue el primer movimiento más importante del de retorno a la democracia. Yo creo que hoy día sí o sí está considerado dentro de los más importantes de toda esta era, digamos, como post-dictadura, y por cierto abre un camino también para hoy día estar debatiendo la nueva constitución, debatiendo qué significa el derecho a tener calidad de la calidad de la educación, entre otras cosas. Entonces, creo que el movimiento del 2006 fue muy relevante, y lo más importante es que yo creo que los estudiantes secundarios nunca más fueron considerados como antes. Karina, y con base en lo que tú estás diciendo, ¿tú dirías que el impacto de este 2006 fue más en el sentido de que abrieron paso, como darle voz a esta población que no tenía voz política, más allá del contenido de las demandas? ¿O crees que las dos cosas eran igual de importantes? Es que yo creo que nosotros partimos de un paso previo, porque a nosotros nos costó posicionarnos en la opinión pública. Cuando nosotros hicimos las primeras manifestaciones, salía solamente la violencia, no salía nada como de nuestro petitorio. De hecho, nosotros empezamos a hacer como una campaña de evitar que existiera violencia en la calle, de romper paraderos, romper calles, etcétera, porque finalmente una piedra que había, eso la prensa le daba como vuelta y vuelta y vuelta, y no salía nada de lo que nosotros estábamos pidiendo, que eran demandas muy legítimas. Entonces dimos vuelta a ese foco, nos tomamos los colegios, de hecho dijimos en todos los colegios que fuera de manera pacífica, que no hubiera alcohol, por ejemplo, que no hubiera, obviamente que no hubieran drogas, que cuidaran su colegio, que trataran como de limpiarlo, de hacer murales, etcétera, hermosearlo. Y cuando cambiamos esa estrategia, recién los medios de comunicación empezaron a decir, parece que ellos quieren decir algo importante, y empezaron a considerar nuestras demandas. Entonces nosotros tuvimos que partir como de antes de cero, digamos, porque tuvimos que primero posicionarnos en la opinión pública para que nos escucharan qué era lo que realmente nosotros queríamos decir. Y en base a eso, yo creo que uno fue avanzar hacia tener esa legitimación. Luego de ya haberla tenido, empezar a levantar esas demandas. Y como teníamos petitorios claros, me tocó ser vocera nacional de estudiantes cuando yo ya llevaba como un año dentro de ser presidenta del Liceo 1. Entonces yo ya sabía algunas cosas, pero yo gran parte de mi tiempo lo destinaba a estudiar cosas de educación, o sea, a leer cosas de los movimientos anteriores, a leer los petitorios, a tratar de entender por qué estaban pidiendo tal y cual cosa, a asistir a ciertas como escuelas de formación que daban las universidades o organizaciones, etcétera. O sea, muchas veces mis compañeras en realidad iban a un colegio de mujeres, estudiaban para la PSU, para la preselección, yo estudiaba para el movimiento estudiantil, y nos preparamos mucho. Hubo un fin de semana, hubo un verano que los 2 meses nos quedamos en Santiago, varios dirigentes, solamente a conversar sobre el tema de educación, que había que cambiar. Hicimos una propuesta grande, tenía más de 100 hojas. Entonces, en el fondo, nos tocó doble, o sea, tratar de abrir espacio, de generar las condiciones para que la gente confiara en nosotros y la opinión pública también, y a su vez ir posicionando el tema educacional como un problema importante, y lo estábamos diciendo nosotros que éramos los estudiantes secundarios. Y por eso hablo de este petitorio, porque no fue un petitorio antojadizo, fue un petitorio que lo hicimos con mucha gente,
Y de hecho, o sea, hasta el día de hoy estamos discutiendo sobre educación, pero yo creo que dentro de los principales resultados fue que los temas a corto plazo se cumplieron casi al 100%. O sea, ahí empezó como a haber pase escolar gratuito todo el año, empezaron a ver las becas PSU, o sea, la gran mayoría hoy día no paga la prueba de selección universitaria, mejoraron considerablemente las colaciones en los colegios, que son cosas súper básicas, como que uno piensa hoy día, ¿cómo le van a estar cobrando pasaje normal a un estudiante? Bueno, eso ocurría cuando yo era estudiante todavía, entonces se avanzó mucho en temas como de corto plazo, pero en las de largo plazo, que son las más difíciles, hasta el día de hoy seguimos discutiendo, porque nosotros yo creo que pusimos como el tema, pero es tan difícil de abordar que en el fondo hasta el día de hoy se están tratando de hacer algunas reformas. A propósito de eso, de cómo impactan las movilizaciones del 2006 hacia adelante, tú decías que no se entenderían las del 2011 o las del 2019 sin las del 2006, en lo que por lo demás estamos de acuerdo. Cuéntanos en qué estabas tú para el 2011, para el 2019, cómo te toca vivir esas movilizaciones y si acaso ves algunas relaciones o similitudes entre las tres movilizaciones. Yo creo que cada vez que avanzaron en estas movilizaciones grandes fueron incorporando temas que son más estructurales y a buena hora. La del 2011 incorpora ya hacer un cambio en la Constitución, o sea, hace en el fondo el link entre que no se puede mejorar la calidad de la educación sin que se cambie la Constitución, por ejemplo, habla ya de reforma tributaria, cosa que nosotros no nos metimos, nosotros nos quedamos solamente como en la reforma educacional y en los temas que nos afectaban a nosotros como colegio. Ahora, también se entiende, nosotros éramos estudiantes secundarios de colegios públicos. Evidentemente que un dirigente universitario debe tener muchas más herramientas para plantear otros temas, pero claro, yo creo que fue cada vez avanzando más y ya el año 2019 fue como fue una revuelta, o sea, ahí en el fondo está ya todo, pues ya estamos todos choreados del sistema, de que los abusos, de la desigualdad, de que en el fondo gano poco, o sea, ya es todo, pues ya es ganar poco, es tener, no sé, pues segregación urbana, es que me demoro mucho a mi trabajo, que son 2 horas, que no tengo tiempo, que la salud es mala. Y en el fondo por eso hoy día estamos aquí, pues tratando de hacer una nueva constitución en democracia, porque fue tan grande que la única manera yo creo que canalizarlo institucionalmente es teniendo una nueva constitución. Entonces en el fondo fuimos como pasando, yo creo que del 2006, el 2011, el 2019, de hablar de un solo tema, hoy día a tratar de abarcar, o sea, no es que se abarque en sí mismo, pero todo el sistema, que en el fondo es como el piso, que es la nueva constitución. Y yo he estado me tocó como en distintos lados, pues en el 2006 estuve en la dirigencia del movimiento estudiantil, ya en el 2011 estaba estudiando en la universidad, estaba militando en el Partido Socialista, pero no me tocó ser dirigente, y el año 2019 era vicepresidenta del Partido Socialista, así que en realidad lo más álgido que viví fue el año 2006 sin duda. Buenísimo. Y de esto que tú comentas, según te entiendo, en el 2006 habían demandas de corto plazo y de largo plazo, que tú dices que las rápidas, pues como las más inmediatas se cumplieron, pero también mencionas que había unas estructurales como más largo plazo que hasta el día de hoy siguen ahí en veremos. ¿Podrías mencionar más o menos cuáles reconoces a hoy que siguen sin ser resueltas? Y lo que pasa es que todavía está pendiente hacer una reforma mucho más grande al sistema educacional y que yo creo que pasa principalmente por las edades tempranas de las personas, de los niños y las niñas, hasta llegar a la educación media. Yo creo que el 2011, como también fue un movimiento muy fuerte, finalmente puso el foco de la institucionalidad o del Estado en poder resolver esa problemática que levantaron en el 2011, que se traduce finalmente en la gratuidad a un gran sector de la población, que yo creo que está bien, pero lo que está más pendiente, obviamente, que es mejorar la educación de los niños y niñas de escuelas básicas y medias, particularmente de los sectores públicos. Mira, yo hoy día soy alcaldesa, yo tengo a mi cargo la administración de educación. Yo tengo a cargo 19 escuelas, 8 jardines infantiles y la gran mayoría de las escuelas de Quinta Normal, que tampoco es una comuna que dentro de las más vulnerables de Chile, está en una categoría insuficiente. La otra gran mayoría está en una categoría medio-bajo del Ministerio de Educación. Eso significa que los niños y niñas de Quinta Normal están recibiendo una mala educación, no a la calidad de la educación, según la estandarización del Ministerio de Educación, que no puede tener un montón de críticas, pero en el fondo eso es lo que hoy día yo tengo. Un niño que estudia en un liceo público de Quinta Normal está destinado a no sacar más de 500 puntos en la PSU, o como se llame hoy día, porque ese es el promedio que nosotros tenemos en nuestros liceos públicos. Entonces, en el fondo, uno dice, hicimos una gran movilización el año 2006 poniendo estos mismos temas, no eran otros, son estos mismos temas,
que en el fondo no dependa de la capacidad de pago de los padres la educación de sus hijos. Y hoy día sigue dependiendo de la capacidad de pago de los padres la educación de los hijos. Entonces, alguien que pone a su hijo en el Grange o en el Santiago College o en el Verbo Divino, tiene asegurado un cupo en la universidad, y eso es los más ricos de Chile. Versus alguien que estudia en un colegio público de quinta normal está destinado o a no estudiar o estudiar en una mala universidad. Entonces, en el fondo, sigue existiendo esta desigualdad que nosotros hablamos de base, esta desigualdad estructural que todavía no se subsana. Nosotros además, bueno, acá en Quinta Normal, como yo les contaba, soy alcaldesa, entonces me ha tocado ver varias cosas, pero en materia de infraestructura estamos súper atrasados, pero súper atrasados. Yo tengo colegios que se llueven, colegios con hongos, colegios que tienen malos los baños, que en el fondo uno dijera, o sea, en el año 2022 no debiera haber ningún colegio que tenga mal un baño estructural, digamos, que no tenga agua, por ejemplo. Y ya hay baños que están así en la región metropolitana. Entonces, uno dice, claro, yo me movilicé por la calidad de la educación hace, no sé, 15 años atrás, y hoy día en otro rol me toca administrar educación y recibo una administración que está completamente deteriorada y que en el fondo los únicos perjudicados son los niños y niñas de quinta normal. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que cambiar, hay que ir avanzando, hay que ir inyectando quizás más recursos, cambiando las administraciones, pero asegurar de que cualquier niño que esté en nuestro territorio se le asegure tener una buena calidad de la educación, independiente de su capacidad de pago. Karina, a propósito del futuro, lo que se viene, y entre paréntesis, hay ruido acá ambiente, así que pero pensando en lo que se viene, estamos en un momento histórico, ¿cierto? Con un proceso constituyente por una parte, por otra parte con un gobierno de una izquierda joven. Tú como lideresa joven, que además ha sostenido varias de las demandas que este propio gobierno ha hecho suyas, ¿crees tú que el proceso constituyente y el gobierno de Boric podrían dar el puntapié inicial a la solución de las demandas históricas en materia educativa y de derechos sociales? ¿O en verdad hay otros factores que van a seguir influyendo? Por ejemplo, la influencia del neoliberalismo u otros. Creo que la discusión que está hoy día en torno a la nueva constitución es súper importante para ir encaminando lo que se viene, pero evidentemente que también ahí se necesita un Congreso que vaya caminando en la misma dirección y un gobierno que vaya caminando en la misma dirección. Yo tengo la impresión que este gobierno tiene mucha más voluntad para poder avanzar hacia lo que se requiere en materia educacional. Yo tengo harta esperanza, harta fe en este nuevo gobierno de Gabriel Boric. De hecho, hoy día hicimos el inicio del año escolar en Quinta Normal y asistió el subsecretario de Educación en la mañana y hizo ya el compromiso con Quinta Normal para poder evaluar la infraestructura que tiene Quinta Normal. Mira, pasa algo terrible además, porque durante la pandemia, que fueron estos 2 años que los niños asistieron de manera telemática, los niños no saben leer y nosotros tenemos graves problemas de los alumnos de tercero básico porque no leen. En fondo se fueron promoviendo de un año a otro porque estábamos en una emergencia sanitaria, pero no tienen ni un 5% de los aprendizajes mínimos de primero básico. Entonces, y eso afecta obviamente mucho mayor a las escuelas públicas. Las escuelas privadas siguieron funcionando, o sea, cerraron un tiempo, pero funcionan hace mucho tiempo ya de manera presencial, porque tienen todas las condiciones para funcionar de manera presencial. O sea, tienen pocos alumnos, tienen implementos, tienen los baños buenos, cosa que nosotros no teníamos acá en Quinta Normal, para poder iniciar las clases de manera presencial. Entonces, es súper grande el daño que se ha hecho. Obviamente que se va a profundizar la desigualdad producto de la pandemia. Yo veo al menos de este gobierno de tener la voluntad de que no todo es número, no todo es cuadrado, no todo es cifra, sino que es ir a la comunidad educativa. Las comunidades son diversas, tienen problemas, tienen situaciones cotidianas que hay que ir abordando caso a caso. O sea, en el fondo no es sentarse con una planilla Excel y decir, ya, vuelven las 19 escuelas de Quinta Normal. No, porque yo hay una que no la puedo abrir, está declarada en emergencia, tiene un informe de bomberos con un riesgo de incendio, no puedo abrir esa escuela. Tengo otra escuela que es inclusiva, que no es una escuela igual al resto, es una escuela que tiene muchas niñas, una escuela niña, en situación de discapacidad, por ejemplo. Entonces eso no es como, sí, vuelvan a clases todas juntas, eso no se puede. Entonces siento que hay una voluntad mayor de poder escuchar estas distintas realidades y de adecuarse a estas distintas realidades e ir avanzando hacia ir solucionándolas. Ya con esto termino esta pregunta, pero nosotros nos traspasan al Servicio Local de Educación en 2 años más, el año 2025. Hoy día nosotros le planteamos al subsecretario que si no se hace un trabajo conjunto con la comunidad de Quinta Normal, el traspaso va a ser un desastre. Porque ¿qué voy a traspasar? Voy a traspasar deuda, voy a traspasar problemas de infraestructura, voy a traspasar la mayoría de los colegios que están en insuficiente. Nosotros nos traspasamos con Renca. Renca tiene todas sus escuelas en buen estado, no tiene deuda.
De hecho, tiene hasta aire acondicionado en sus escuelas. Entonces, uno dice, claro, vaya a enchufar Quinta Normal, que hoy día está precario, con una comuna que está súper bien y las vaya a hundir porque no haya hecho el traspaso bien. Entonces, el subsecretario lo entendió, está escuchando a las distintas comunidades y yo creo que eso es súper positivo de este gobierno, cosa que yo creo que a nivel de gobierno, no quiero particularizar el Ministerio de Educación, pero a nivel de gobierno yo creo que se escuchaba mucho menos en el gobierno anterior. Buenísimo. Y a mí hay algo que me encanta, me parece fascinante de tu perfil, Karina, y es que tienes dos perspectivas muy únicas y muy valiosas. O sea, es algo de verdad increíble de encontrar, habiendo sido lideresa estudiantil desde tan jovencita y después lograr ascender tanto en la política para poder tener ya cierta capacidad de agencia desde la política. Entonces, hay algo que me encantaría preguntarte, sería como una pregunta doble, y es, si tú pudieras devolverte a ese momento cuando eras lideresa joven y pudieras recordarte, hablarte a ti misma hoy como alcaldesa, ¿qué te dirías en cuanto a las demandas o en cuanto a los requerimientos o en cuanto a esto? Y hoy, esa sería mi segunda pregunta doble. Como alcaldesa, ¿qué te gustaría que esta joven universitaria lideresa de movimiento estudiantil pudiera entender sobre cómo funciona una transformación o hacia dónde podrían dirigir muchos de sus intereses y de los ajustes que quieren que sucedan? Como Mm. qué te comunicarías a ti misma en cada una de las dos facetas? Yo creo que cuando uno es dirigente estudiantil, sobre todo secundaria, porque yo fui de colegio, de liceo, uno tiene poco que perder, yo siempre digo, porque faltar ya al colegio da lo mismo. No es lo mismo que faltar al trabajo, digo, sobre todo con movimientos sindicales, por ejemplo, o de trabajadores, distinto, vas a faltar al trabajo, te pueden echar. Falta ya al colegio una semana, da lo mismo. Sobre todo uno cuando es más chico le da lo mismo. Y yo creo que eso es también lo que hizo la virtud del movimiento estudiantil, porque estar en toma 2 meses era como, o sea, es parte como del movimiento, digamos. Y yo creo que hoy día es distinto, claro, porque estoy en el otro lado de la moneda, ya no soy dirigente estudiantil, hoy día me toca escuchar a las comunidades educativas, me toca escuchar a los centros de alumnos, escuchar otro tipo de problemáticas también. Un alcalde, una alcaldesa de todo, seguridad, todo, urbanismo, aseo, medio ambiente, de todo. Pero aquí uno sabe cómo funciona el sistema, de las precariedades que tiene. Quinta Normal llegó al estado en el cual está porque no se elaboraban proyectos, por ejemplo. Y ahí yo tengo una crítica súper fuerte al rol del Estado, porque si ves que una comuna no postula ningún proyecto o se está ganando proyectos que a lo mejor no son atingentes a lo que se requiere, ¿cómo nadie vino a fiscalizar? ¿Cómo nadie vino a ver un colegio? ¿Cómo nadie dijo, ¿saben qué? Voy a ir aleatoriamente cualquier día a ver este colegio Quinta Normal, cómo está su infraestructura? ¿Cómo nadie se le ocurrió? Nunca habían venido a ver, nunca vinieron ni de la Superintendencia de Educación, ni de la Seremi de Educación, a ver cómo estaban los colegios acá. Tengo una crítica súper fuerte a dónde estuvo el Estado cuando aquí se empezó a abandonar la educación. Y uno lo ve cuando uno es alcaldesa, pues, porque ¿cuál fue? Ya, hice la demanda, la denuncia pública de cómo estaba el estado de los colegios, etcétera, y llegó la Superintendencia de Educación y me levantó 17 sumarios, que significan 17 multas. Entonces digo, claro, no fueron en todos estos años a ver ningún colegio y llegamos nosotros, hacemos la denuncia pública para que nos ayuden, pero llega la Superintendencia de Educación y nos levanta 17 sumarios. Entonces uno ya no es dirigente estudiantil, uno tiene que gestionar, uno tiene que ayudar, pensar, reflexionar, tener equipos técnicos que ayuden a avanzar hacia donde uno quiere. Yo creo que, o sea, a mí me gustaría o que hoy día hubiera otro movimiento estudiantil como el que nosotros tuvimos, porque vivimos en una precariedad muy grande. Yo creo que los movimientos estudiantiles ayudan a presionar a que se avance en algunas materias. Y educación está desfinanciado, el sistema no da abasto. Entonces, en el fondo necesitas de movimientos estudiantiles fuertes para que presionen al Estado y finalmente hayan recursos destinados, por ejemplo, a la precariedad en el cual está el sistema. Es difícil la pregunta, pero son muy distintos los roles. O sea, como dirigente estudiantil pusimos problemas y posibles soluciones. Como que uno dice, ya, el problema está la desigualdad de la educación y pase escolar gratuito y no sé qué, ustedes, Estado, vean cómo lo financian. Este es el problema. Hoy día no, hoy día yo veo los problemas y tengo que ver cómo hago la solución. A quién llamo, con quién gestiono, qué proyecto postulo. O sea, en el fondo es muy distinta la función de uno y otro,
pero es interesante que conversen. Yo creo que con esto termino, pero yo creo que lo más interesante para mí es haber sido dirigente estudiantil. Y sabes también que es interesante, yo provengo de un mundo común y corriente, ¿eh? Yo no soy de la élite, mi familia no es de la élite, es todo lo contrario, mi mamá es profesora básica, mi papá es trabajador obrero, y en el fondo haber vivido esa realidad. Yo estuve en un colegio con número público, municipal, de básica y de media, estoy endeudada en la educación superior todavía, nací en un hospital público, vivo en Quinta Normal, nací en una población. En el fondo todo ese relato de vida también ayuda, porque uno siempre tiene los pies en la tierra. O sea, yo en el fondo cada vez que veo un colegio que está en mal estado, me acuerdo de mi colegio en mal estado. Cada vez que escucho una persona que tiene una necesidad, me acuerdo de las necesidades que tenía mi mamá cuando yo era chica. Entonces, en el fondo es súper valioso tener una trayectoria de vida en el cual uno vive la realidad, si esa es la realidad de la gran mayoría de los chilenos y chilenas, no de esa mini minoría a la cual a veces también somos los políticos de esa élite que te nubla. O sea, a veces tú pierdes el sentido de la realidad. Entonces, creo que haber tenido todo esto, de haber estudiado en un colegio público, de sentir la rabia. Yo pasé de un colegio con números chiquititos aquí en Quinta Normal, que se llama República de la India, a un colegio grande, emblemático del centro, que es el Liceo 1. Y de haber sentido esa rabia, de haber dejado a mis compañeros a que se fueran al colegio de al lado, destinado a sacar 400 puntos en la PSU, y que mi mamá se haya preocupado de mí, me haya postulado a un colegio del centro y que por eso yo entré a una buena universidad, y que muchos que tienen capacidades, tienen habilidades, en el fondo estudiaron en colegios malos nomás. En el fondo esa rabia que te da, yo creo que también sirve para ir transformando las cosas, y hoy día desde otra óptica. Karina, estamos súper agradecidos de contar contigo para este primer capítulo. Es muy simbólico tenerte acá. Con la Dani estábamos muy contentos. Buenísimo. Tengo una pregunta súper rápida para Karina. Es que mientras hablabas pensaba, desde tu posición, desde la política, ¿tú crees que esa presión que es necesario ejercer hacia el gobierno es difícil hacerla solamente desde un cargo político sin el apoyo también de una movilización ciudadana? ¿O tú crees que las cuerdas políticas de alguna manera hacen posible hacer transformaciones sin la movilización ciudadana? Yo creo que son ambos. A mí me ha tocado harto gestionar desde la alcaldía cosas bien, bien grandes y a veces bien específicas. Y gestión, o sea, pescar el teléfono, llamar a alguien, agendar una reunión, pedirle a alguien que venga a terreno, ir viendo proyectos, etcétera. Y yo creo que esa es una vía, obviamente, poder hacer política pública o política en general y de ir mejorando ciertas cosas. Pero otra manera, evidentemente, que son los movimientos sociales, o sea, el movimiento estudiantil del 2006 y el 2011, evidentemente que cambiaron la agenda política de ese entonces, pusieron educación como número uno y se comenzó a discutir sobre educación. Eso no lo hubiesen hecho con una gestión, o sea, eso no se hace desde un escritorio llamando al ministro y decirle, hola ministro, preocúpese de educación. No, o sea, la presión ciudadana obviamente que llevó a que se discutiera sobre educación, con sus cosas buenas o malas, pero quedó ahí. Lo mismo pasa con el movimiento feminista, o sea, un tremendo movimiento feminista el año 2018, 2019, la marcha, yo creo que el 2020 fue la marcha más grande de Chile, con la movilización de las mujeres. Ahora estamos viviendo también un movimiento feminista denunciando cosas en los colegios, principalmente de las estudiantes. Entonces, creo que sin ese movimiento feminista, obviamente la sociedad no cambia. Nos seguiríamos igual. Hoy día al menos se cuestionan las instituciones, al menos se cuestiona la justicia, se cuestionan las policías porque no tienen enfoque género, las instituciones tratan de incorporar el tema de género como uno de sus ejes transversales, por ejemplo. Entonces, en el fondo, sin esa movilización no se hace, o sea, no es la gestión de decir, el de la ministra de la mujer, la incorporen en todos los ministerios el eje transversal de género, o sea, no. Entonces yo creo que son súper importantes en el fondo las dos, o sea, obviamente una movilización social grande ayuda a hacer grandes cambios, pero evidentemente que la gestión más ejecutiva también sirve para poder empujando ciertos cambios. Karina, y queremos preguntarte si quieres decir algo extra, sientes que se te quedó algo afuera. No, bueno, agradecer que me hayan considerado en este primer capítulo. Espero que sirva la experiencia que les cuento, tanto de ser dirigente estudiantil como hoy día estar en la alcaldía de Quinta Normal, y además de estar viviendo un momento súper bonito e interesante en Chile, que es el debate constitucional, que es escribir una nueva constitución. Creo que los que hoy día estamos viviendo eso es súper valioso, porque estamos presenciando con sus problemas, con sus discusiones, pero estamos presenciando lo que significa escribir una nueva constitución en democracia y no entre cuatro paredes. Y creo que eso es súper bonito, y el proceso constituyente, con todas sus dificultades, creo que va a servir para la democracia en Chile. Así que estoy muy contenta que me hayan invitado y espero que el día de mañana tengamos un país más justo.
Esta fue Karina Delfino, ex lideresa del movimiento estudiantil de la llamada Revolución Pingüina del año 2006 y hoy alcaldesa de la comuna de Quinta Normal en la región metropolitana. Aula Divergente es una producción de Freshed Podcast. Téngase en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitadas que han sido entrevistados, no de Freshed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquenos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo de Aula Divergente incluye a Daniel Hernández, Carlos Navia, quien les habla, José Neto, Nicole Tapia y Wilbram. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL University College London, Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto con la entrevista a Pablo Rivera, la sexta de 2 entrevistas inéditas que constituyen la primera miniserie de Aula Divergente, Chile en Movimientos.